Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? A todos los que se están conectando, ¿cómo están? Bueno, para los que no sabían, hoy día tenemos un en vivo junto con... Ay, bueno, no me han mandado invitación todavía. Junto con Marco, que vamos a hablar hoy día acerca de la microbiota intestinal. Ya me han hecho un montón de preguntas acerca de esto, hoy día van a enterarse acerca de todo esto, así que voy a esperar que me mande la invitación para poder empezar con el en vivo. Igual todas las preguntas que ustedes tengan las pueden dejar por aquí, así que si tienen alguna pregunta, duda, consulta, la pueden poner por aquí. Justo me acaban de mandar, ahí debe estar Marco. Hola Marco, Hola, Solange, ¿qué ¿qué tal? te va? ¿Todo bien? No te escuché bien, perdón. ¿Cómo te va, Diego? ¿Todo bien? Sí, todo bien, felizmente todo bien, con mucho trabajo, así que eso es bueno, Qué bueno. y ayudando a mucha gente, que eso es lo otro más bueno todavía. Así es, acá compartimos pura salud. Bueno, te cuento, Marco, yo hace un tiempo me realicé la prueba del intestinal con Hermani Labs y justo estábamos hablando con mi comunidad de cómo algunos alimentos o hábitos en general nos causan libros, ¿no? A veces estamos cansados, doloridos, etcétera, y no entendemos por qué. ¿No? Entonces, yo fui investigando, me encontró con Hermani Labs, me esta prueba de tiroides intestinal, me pareció súper interesante, pero veo que hay nada de esto. Entonces, nuestro deber es informar y qué mejor que hacerlo con alguien especialista y capo como tú, que tienen tu fan. Empezamos, ¿te parece si explicándonos un poquito de qué trata, qué es la microbiota intestinal en sí, qué factores influyen en ella y qué importancia tiene la microbiota en nuestro organismo? Ok, Solange, bueno, primero agradecerte por la invitación, encantado de la cantidad de seguidores que tienes y definitivamente felicitarte porque obviamente el ser comunicador significa pues un compromiso con la sociedad de dar información positiva, saludable y que ayude, ¿no? Entonces yo creo que haces eso y te felicito y te agradezco por invitarme en esta vez y que además pues tú misma seas responsable de tu salud y hayas buscado y sigas buscando información para sentirte bien. Entonces, dicho eso, la microbiota, te encontraste con la microbiota, te encontraste con Hermani Labs y bueno, te aventaste a hacerte este examen y obviamente una vez que lo recibes o qué esperas encontrar es muy importante saber, ¿no? Eh, Primero es importante entender, como para dar un marco teórico, es que la evolución de los seres vivientes hace de que los que sean más cooperativos son los que más evolucionen y tengan más posibilidad de subsistir. Darwin nos mintió. El mundo no es del más fuerte, sino del que más coopera, ¿correcto? Y en ese sentido tenemos que entender que nosotros, yo, Marco, que estoy acá, o tú, Solange, que estás ahí, no estás sola, no eres solo Solange, sino dentro de ti y en ese mismo espacio viven 10 veces más bacterias que células en todo tu cuerpo. Es decir, las bacterias que están ahí metidas son 10 veces más que tú. Entonces, en realidad, un ser humano no es solo un humano, sino es un superorganismo, es un ecosistema. Y ese ecosistema que nos acompaña se llama microbiota, ¿no? Esta microbiota ha evolucionado con nosotros, pues, desde que empezamos nosotros a evolucionar, y en todos los animales existe eso. Entonces, nuestra evolución depende de su evolución. Dicho esto, la microbiota se encuentra en su mayor concentración, el 99%, en el colon, en el intestino, El intestino. ¿correcto? Y el intestino, yo le llamo la raíz, porque ahí empieza todo, ahí nace todo, ¿no? Hipócrates ya lo decía hace tiempo, ¿no? Todo empieza en el intestino,
y es muy importante entender que ese ecosistema se equilibra en relación a la estabilidad de la microbiota, y la microbiota se alimenta de lo que comemos. Entonces, entender eso es muy importante porque una buena microbiota nos va a dar salud y una mala microbiota nos va a dar enfermedad o sensaciones negativas que uno pues a veces no se explica, ¿no? Entonces, la microbiota en su gran mayoría está metida en el intestino, en el colon, y colabora con nosotros para muchas funciones. El colon, ya entrando a hablar del colon, y el intestino en general, regula la inmunidad en un 80%, ¿no? Prácticamente casi toda la inmunidad depende del intestino, ¿no? Y lo otro que regula también el intestino es que obviamente es el centro de logística de micro y macronutrientes para construir el cuerpo, ¿no? Imagínate el cuerpo como un edificio en el cual necesita materiales para construirse. Los materiales entran por una puerta de entrada y obviamente pues vienen los camiones y descargan ahí un buen material, un material de calidad. Y esa puerta de entrada es el intestino. Entonces imagínate que esta puerta esté cerrada y no entren estos elementos importantes para construir un cuerpo, un organismo. Entonces este cuerpo va a ser débil, no va a tener buena calidad, no va a funcionar bien, ¿no? Y dependiendo de la genética que tiene cada uno, esta disfunción de material de construcción en el cuerpo nos puede generar enfermedades tan variadas y tan diversas como autismo, trastornos de atención concentración, capacidad intelectual disminuida, ansiedad, depresión, estados emocionales en todos sus niveles. Nos puede generar también un desbalance de la inflamación, ¿no? El cuerpo durante el día hace cosas, se activa y en la noche se repara. Y para la reparación necesita estos insumos. Si no hay buenos insumos, definitivamente no hay buena reparación y comenzamos una cascada de inflamación crónica de bajo grado, ¿no? Que nos lleva a enfermedades a largo plazo. ¿Dónde nace todo? En el intestino. ¿Y quién es responsable de ese equilibrio? Es la relación células intestinales microbiota. Entonces, con eso, digamos, es una introducción. Dime cuánto dura tu live porque yo puedo seguir hablando y me paso 5 días, ¿ah? Lo mejor es informar con la verdad, que tú tienes fuentes de todo esto, así que dale nomás, porque lo importante es que entendamos bien esto, porque si no lo entendemos, no vamos a actuar sobre ello. Entonces es importante entender bien. O podemos pensar, como tú decías, que tenemos otra enfermedad cuando en verdad todo está en nuestra microbiota, ¿no? Entonces, o no sabemos qué pasa cuando en verdad tenemos que actuar con nuestra microbiota. Entonces, dale, ¿no? Dale, eso es lo Perfecto. global. Digamos. Entonces, pista libre, entonces. Entonces, como te decía Solange, es importante entender que la microbiota funciona muy bien. Entonces, el ejemplo que le pongo a mis pacientes, y siempre hay que tratar de ser muy, muy práctico para que se entienda, imagínate que tú construyes 2 ciudades, ¿no? Una ciudad modelo, ahora que está de moda, pues, hacer una nueva capital. Imagínate que hagas 2 ciudades igualitas y decidas, voy a ver cuál va a ser la capital, ¿no? Entonces construyes una ciudad perfecta, en orden, y tú decides poner pobladores en esa ciudad, ¿no? Entonces imagínate que en una ciudad, en la ciudad A, colocas pobladores o gente con un desarrollo cívico y social como si fuesen suizos. Ya, entonces en esta ciudad vamos a poner suizos. Ya. Y sin ofender a nadie, en la otra ciudad ponemos a gente vamos a hablar de no de nuestro país, sino de otro país, de las favelas de Brasil. Okay. ¿Ya? Entonces te vas a otro lugar y vuelves en 10 o 15 años. ¿Cómo te imaginas encontrar esa ciudad modelo donde pusiste suizos? ¿Y cómo te imaginas encontrar esa ciudad donde pusiste gente de las favelas? ¿No? Entonces, si uno se imagina eso, probablemente los de Suiza, pues vas a ver la ciudad impecable, funcionando bien, con respeto, se te pierde la billetera, te la devuelven, la encuentras en todas partes, mientras que si te vas al otro lado vas a encontrar pues todo sucio, roto, basura, desorden, no hay respeto de las leyes, va a haber mucha violencia, y obviamente esa ciudad va a responder a esa situación. Entonces, en los suizos no va a haber policía, no hay serenazgo,
no hay perros guardianes, no hay cerco eléctrico, no hay un montón de cosas. Mientras que en el otro lado, para protegerte, los muros de las casas se han hecho más grandes, hay cerco eléctrico, se contrata serenazgo, encima guachimán, policía, y obviamente a pesar de eso, esas personas delinquen y generan problemas cívicos, ¿no? Entonces, esa respuesta de la ciudad frente a esa población se llama inmunidad. Entonces, ahora nos metemos al intestino. Si esa microbiota que se siembra en ese intestino es positiva, es saludable, el intestino no se va a tener por qué defender, no se va a tener por qué armar, entonces hay cooperación, va a funcionar bien. En el otro lado, el intestino se tiene que defender y activa sistemas de inflamación. Y como la inflamación se representa en 80% del intestino, va a moverse hacia otros órganos. Entonces, va a aparecer en un niño pequeño que tiene este problema o en un adulto rinitis, asma, alergias, urticaria, va a aparecer problemas de atención, concentración. Si crecemos más grandes, si hay estrés y tenemos genética, va a haber obesidad, diabetes, inflamación que nos lleva a infartos cardíacos, infartos cerebrales. Si no hay una buena construcción, porque no hay insumos, pues tenemos cansancio, fatiga, fibromialgia, síndromes de migrañas, problemas asociados a ya enfermedades degenerativas, porque un cerebro que necesita repararse no se repara y en años se desarrolla Alzheimer, Parkinson y una serie de cosas. Entonces, para que veas la importancia de tener una microbiota saludable y una microbiota enferma, ¿no? Destruye las... Todos esos síntomas que dices. O sea, no Exacto. Esos síntomas que nosotros pensamos que es por otra cosa, pero en realidad es por... Y lamentablemente, como tú dices, ¿no? El cuerpo da síntomas, da señales, ¿no? Entonces, por ejemplo, me empiezan a caer mal las comidas, ¿no? Me vuelvo intolerante a la lactosa, o como algo y se me hincha la barriga, o me levanto en la mañana y muchas personas dicen, oye, esta barriga, ¿por qué, no? Estoy inflada, llena de gases, o estoy estreñido, o tengo sensación de ardor, dolor, gastritis, y eso obviamente tú vas a un médico, vas al gastroenterólogo, te hacen endoscopías, colonoscopías, y te dice, no, pues es colon irritable, ¿no? Es estrés, pues estás preocupada por algo, ¿no? Entonces, te dan unas pastillas y ya, pues, ¿no? Entonces uno sigue viviendo y asume que es normal, y pero normalizamos el sentirse mal. Claro, normalizas sentirte hinchado después de comer algo, ¿no? Normalizas sentir dolor, o normalizas levantarte, o tener de gases, o estreñimiento, eso también lo normaliza un montón. De hecho, hay un montón de preguntas de eso, ¿no? Pero, o sea, al final, claro, te quedas con eso como si fuera normal, y no es normal. No es normal. Lo normal es estar en bienestar, y eso es lo que queremos, ¿no? Yo vengo a esta vida a ser feliz, y ser feliz no solo depende de pues, conseguir objetivos en la vida, sino de sentirme bien. Y tú ves personas que consiguen objetivos profesionales, familiares, pero al fin y al cabo no se sienten bien. Qué linda botella, te felicito. No, sí, 200. Entonces a eso vamos, ¿no? Si tenemos un malestar, y ahí he visto, pues, prácticamente lo que he dicho, hay gente que ha hecho un checklist y he dicho, oye, soy yo, me ha pasado, ¿no? Claro, entonces, bueno, ahí creo que nos has respondido varias preguntas. Y ahora, si quieres, podemos entrar a las preguntas. Antes de eso, quería más o menos hablarte de dónde viene la microbiota, porque si no, al final uno dice, oye, está bien, pero ¿de dónde salió? ¿Cómo vino? ¿Cómo las bacterias llegan al intestino, no? O sea, ¿cómo así? Esta ciudad que construimos se construye cuando uno es feto, embrión, y se va desarrollando en la barriga de mamá. ¿Ya? Ahí se supone que en esa barriguita, en ese bebito, en ese intestino no hay bacterias. ¿Ya? Lo que ya se conoce es que en el momento en que nacemos, ¿no? Todos queremos nacer por un parto normal, un parto vaginal. En ese momento, cuando pasamos por el canal vaginal de mamá, existe ahí secreción vaginal que tiene bacterias. Entonces, en el momento que nacemos, nosotros tenemos nuestra primera comida, como nuestro primer respiro. Entonces, en ese momento, ese moco vaginal de mamá entra en nuestro colon y empieza a colonizarse de bacterias. Por eso se llama colon, porque se coloniza. Wow.
¿ya? Entonces ahí nuestra primera comida es en el momento de nacer, antes que tomemos leche. Y esa siembra de esas bacterias es muy importante. Entonces, imagínate esta situación. Yo nazco por el canal vaginal, como ese moquito y empiezan las bacterias positivas, porque son las bacterias de mi mamá, que se supone una mujer sana, y crece como normalmente ha sido hace millones de años. Imagínate que por A o B motivos yo nazco por cesárea. Entonces ya no tengo mi primera comida por el canal vaginal, sino más bien salgo, el médico me coge, me pone en una bandejita y me mete un tubito por la nariz, por la garganta, y ahí me está contaminando la secreción bucal con bacterias ¿de dónde? De una sala de operaciones. Imagínate una bacteria de sala de operaciones que está sometida a limpieza, desinfectantes y todo eso. Entonces, compara esa diferencia de un niño nacido por parto natural y un niño nacido de cesárea. Loco. Entonces estás metiendo en una suizos y en el otro de las favelas o de los barracones o no sé, pues, ¿no? Wow. Sin ofender a nadie. Pero ahí mira esa diferencia, ¿no? El segundo momento clave para que esta microbiota crezca y se fortalezca y se desarrolle saludable es la lactancia materna. La leche ya se sabe que tiene bacterias, ¿no? Y además de eso tiene el alimento para que estas bacterias crezcan saludables. Entonces los niños que tienen lactancia mixta o lactancia no materna porque no tenían leche o porque tuvo una mastitis y todo eso, comienzan a desarrollar una microbiota también inflamatoria, ¿no? Y el tercer punto es la alimentación después de lactar, ¿no? Que debe ser una alimentación basada en cosas no procesadas, ¿no? Entonces, darle a un niño, no voy a decir la marca, pero una papilla que tiene cara de bebito, ¿no? Y que tiene mucha azúcar, ¿no? Estás generando un crecimiento de bacterias inflamatorias. Entonces le damos, qué lindo, mira, ya come su pancito, ya come el fideíto y todo mucho carbohidrato y no le estamos dando lo que el niño debe comer, que es vegetales, ¿no? Y obviamente tenemos a un chico que a los 4 años, ¿no? Tuvo una microbiota porque, mira, esta es una cosa bien chévere porque la microbiota madura a los 4 años y el cerebro madura entre los 4 o 6 años. Wow. Entonces hay una relación directa que esa maduración cerebral depende de este sistema para tener insumos y construir un buen cerebro. Justo en esa edad. Exacto. Entonces, ¿a qué edad diagnostican el autismo, los trastornos de atención, concentración? ¿A qué edad diagnostican la hipersensibilidad y una serie de problemas en los niños? A los 4 años. Wow. ¿No? Entonces, mira el impacto que tiene en esta situación de nacer por cesárea, no recibir lactancia y tener una mala alimentación de niño. Y encima, imagínate un niño piña, ¿no? Tuvo problemas, nació por cesárea. Su mamá no tuvo leche, así que no recibió lactancia. Su abuelita se metió en su alimentación y le daba chocolatitos y dulcecitos, no le daba buena alimentación. Y encima empezó a enfermarse y le dimos antibióticos. Entonces lo que creamos es un monstruo acá, ¿no? Con el cual nuestro sistema pelea constantemente y tenemos estos vaivenes de sensaciones negativas, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay mucha incidencia de niños con intolerancia alimentaria, muchos niños con intolerancia a la lactosa, con reflujo, con síntomas, pues que antes no eran propios de los niños, ¿no? Eran de gente adulta, ¿no? Porque obviamente hay mayor incidencia de cesárea, menos lactancia, etcétera, etcétera. Totalmente, claro, y mucha gente dice, ¿por qué ahora todo el mundo es intolerante? Ahí tienen la respuesta. Exacto, en la microbiota, ¿no? Microbiota, tal cual. Bueno. Ahí ya, eso yo creo que es súper global, yo creo que está bien entendido. Igual para los que acaban de entrar, ¿puedes explicar en pocas palabras qué es la microbiota intestinal? Porque por ahí están preguntando, en pocas palabras, así como para un cortito, ya. La microbiota es el conjunto de bacterias que viven en nuestro cuerpo colaborando con nosotros. Y están y se encuentran en la mayor cantidad en el intestino. El 99% de esta microbiota está en el colon. Y la colaboración de ellas nos da salud. Si ellas son inflamatorias, nos van a dar enfermedad. La salud de esta microbiota depende de cómo hemos nacido, cómo hemos lactado, cómo hemos comido y obviamente de cómo seguimos comiendo y de nuestros hábitos, ¿no? Dice, hay personas que toda su vida se han alimentado mal y no les pasa nada. Yo creo que
eso es como tú lo ves, pero por dentro, ¿no? Yo creo que siempre, no, nunca vemos lo que tienen dentro. Sí, esa es una pregunta capciosa, este, y ya pensamos un poquito en la suerte, ¿no? Para que exista una enfermedad tiene que haber genética, ¿no? La genética, o sea, yo tengo que tener una predisposición genética y estas cosas pueden hacer que esa genética se active y me enfermo, ¿correcto? Pero hay otro punto importante, es que hay mucha gente que dice ser sana porque no tiene ninguna enfermedad. Y la salud no es no tener enfermedad, porque de tener una enfermedad depende. Ay, se te cortó. Y sus exámenes salen bien. No quiere decir que en su Marco, cuerpo esté funcionando bien. Sí, hola. se cortó, se te cortó. No sé si solo para mí, pero no te escuché. Entonces te decía, ¿no? Que hay gente que dice sentirse bien y no va al médico, por lo tanto no tiene diagnóstico, Exacto. ¿no? Eh, Segundo, tienes personas que van al médico y sus exámenes salen bien, Ujú. pero en el fondo no está funcionando bien. Y es cuestión de tiempo para que a los 5 o 7 años aparezca un infarto o alguna situación grave, Ok, ¿no? ok, perfecto. Entonces, eso de que nunca tienen nada es relativo, ¿no? Muy relativo. Exactamente lo mismo. Pero bueno, entonces ahora sí vamos a responder algunas preguntas que me han preguntado acá, que tenía, y luego volvemos a las preguntas de acá. ¿Ok? ¿Cómo Sí, tú saber? tienes que pararme porque si no me emociono. Este tema así a mí me... Tengo varias, por eso te quiero preguntar. ¿Cómo saber si mi microbiota se encuentra mal? Bueno, lo primero es escuchar tu cuerpo, ¿no? Siempre, siempre el cuerpo nos da señales, ¿no? Y es básico, escuchar O el cuerpo. sea, tienes que escuchar el cuerpo. No hay mayor mensaje que escuchar tu cuerpo. Entonces, si tú sientes que la barriga se te hincha, que no digieres bien, que algún alimento te cae mal, que tienes gastritis, que tienes colon irritable, y obviamente eres estreñido, o a veces eres estreñido y vas al baño y tienes diarrea, ahí ya tienes un gran mensaje, Ok. ¿correcto? Ese es lo primero que tenemos que escuchar. Luego dice, ¿cómo puedo hacer para mejorar mi relación con la microbiota intestinal? Bueno, entonces esta persona que siente eso puede hacerse un examen de microbiota, Hermani lo tiene, y obviamente con eso evaluar cómo está eso. Justo la ¿Cómo? siguiente, ¿de qué trata el test de la microbiota? Así que ahí puedes explayarte. Ahí empezamos. Entonces, ¿cómo yo mejoro? Primero tengo que saber cuál es el problema en mi microbiota. Entonces, vamos a organizarnos para que se entienda. Entonces, estas millones de bacterias, estamos hablando, la célula del cuerpo tiene 30 billones de células, significa que más o menos hay 300 millones de bacterias, billones de bacterias, ¿correcto? Estas bacterias funcionalmente las vamos a organizar en tres grupos, ¿no? Entonces imagínate, esta es la pared intestinal, el grupo de abajo son protectoras, Ujú. el grupo de abajo son reguladoras y el grupo de abajo se llaman proteolíticas. Y acá pasan los alimentos que el cuerpo no puede digerir y la microbiota destruye esto porque nos va a dar sustancias que nosotros no podemos metabolizar, pero las bacterias sí. Entonces, nosotros le damos un espacio a la microbiota y ellos procesan alimentos y nos dan cosas que nosotros no podemos procesar. Entonces, colaboramos, ¿ya? Pero tiene que haber protección, regulación y lisis o destrucción. Ok. Ese equilibrio depende de quién. Depende de estos factores, de haber nacido y tener ciertas características, pero el factor que nosotros podemos modificar es la alimentación. Estas bacterias se alimentan de la fibra vegetal. Tenemos que entender que nuestra dieta tiene que tener una fibra vegetal abundante. El 50% de nuestra alimentación tiene que ser vegetales. Para Wow. empezar, para empezar, ¿no? Ujú. Entonces, con eso nosotros vamos a tener, y es por eso que mucha gente se siente mal y pasa a ser vegano y siente el cambio, ¿no? Sí, por Es ejemplo, muy importante eso. soy vegetariana hace 9 años y dejé de consumir ciertos alimentos y simplemente dejé de sentir las sensaciones que me causaban esos alimentos, ¿no? Sin Claro, saber. pero hay que ser un buen vegano, porque hay veganos y veganos, ojo. Ay, ¿Ya? Ahora, no estamos diciendo que sean veganos, ¿ah? Sino que levanten su consumo de vegetales, ¿no? no, obvio, aparte, igual siempre.
hacerlo de la manera especialista, ¿no? No, te tiras a cansar a hacer esto y al final te da, no sé, te pueden dar un montón de cosas por no saber alimentarte. Exacto. Lo otro importante es evitar las cosas que lo dañen, ¿no? Entonces, hay gente que le es muy fácil tomar antibióticos, ¿no? Vemos gente, me duele la garganta, me tomo una citromicina o un antibiótico, ¿no? He escuchado gente, ¿no? Doctora, me duele la garganta y me tomo mis 5 amoxicilinas y ya estoy bien. Entonces, el uso indiscriminado de antibiótico genera un impacto en esa microbiota y tenemos que evitarlo. Los alimentos procesados, ¿no? ¿Por qué es importante evitar los alimentos procesados? Porque Solange, tú sabes que un alimento procesado es producido en una industria y la industria lo que necesita es que se consuma este alimento, ¿no? Y una forma de incrementar el consumo es primero ponerlo lindo, ¿no? Entonces lo que se le pone es gluten para que se vea más voluminoso, ¿no? Entonces el gluten en este intestino inflamado genera más inflamación, ¿ya? Entonces ahí vamos dañando más el sistema. Y lo otro importante es que la industria le pone azúcar. Refinada al máximo. Azúcares agregadas. Entonces, ¿por qué? Porque el azúcar dispara la insulina sube, baja el azúcar y te da hambre de nuevo. Entonces, generas un consumo persistente. Entonces, los procesados además tienen acidificantes, emulsificantes, sustancias conservadoras que no son alimentos, pero dañan, no al ser humano, ¿no? Porque ahora ya han encontrado concentraciones que no entren al sistema, pero a esta bacteria pequeñita sí la dañan, ¿no? Y obviamente ese daño nos impacta en nosotros. Entonces, ¿cómo relacionamos nosotros nuestra microbiota? Es así, ¿no? Comiendo saludable y con Ok. esos lineamientos. Y como tú dices, 50% fibra vegetal, ¿no es cierto? 100%. Dice, tengo que tomar probióticos y prebióticos para tener bien mi microbiota intestinal. Lo que hacemos nosotros es hacer un diagnóstico, ¿no? Y en el diagnóstico, la alteración de este equilibrio se llama Para juntar otra pregunta, dice, ¿qué resultados me brindan luego de hacer la prueba? Porque creo que vas a hablar también. Entonces, esa es otra pregunta. Entonces, lo que tenemos que encontrar es el desbalance, ¿no? Y el desbalance de la microbiota se llama disbiosis, ¿no? Disbiosis. Exacto. Esa disbiosis puede generar un impacto en el intestino. Entonces, dependiendo del impacto, la disbiosis puede generar inflamación intestinal, ¿no? El segundo impacto que puede generar es un deterioro de la inmunidad, tanto para arriba como para abajo. O sea, hay gente que al aumentar la inmunidad se pone más reactivo y comienza a tener alergias alimentarias, alergias a pastillas y una serie de cosas. Y por el otro lado, les baja la inmunidad y son propensas a gente que se enferma de infecciones urinarias repetidas o infecciones intestinales, ¿no? Te dicen, no, no, yo soy muy delicado del estómago, ¿no? Te lo dicen así, ¿no? No, a mí todo me cae mal, ¿no? Entonces hay un desbalance en la inmunidad. El otro problema es ya uno más severo, que es el leaky gut o intestino permeable, ¿no? Y el leaky gut, intestino permeable, es de que esa barrera intestinal que no debe permitir pasar nada, comienza a tener poros. Y esos poros permiten pasaje de proteínas y sustancias al sistema que no deben estar ahí y comienzan a formarse anticuerpos. Y cuando uno va formando anticuerpos, a la larga desencadena una enfermedad autoinmune. Artritis reumatoidea, la tiroiditis de Hashimoto, el hipotiroidismo, artritis, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este examen tenemos que evaluar en qué nivel estamos, ¿no? Primero, si es disbiosis o nos da también información de qué tan dañado está el intestino. Porque de acuerdo a eso, una persona que solo tiene disbiosis podemos corregir con alimentación y probióticos. Pero una persona que ya tiene inflamación tenemos que eliminar, hacer una dieta de eliminación, que es quitar lo que inflama, gluten, caseína, lectinas, ¿no? Que son las lectinas, que son las menestras, que también son primas de gluten, inflaman, y alguna cosa específica individualizado. Y tenemos que darle soporte para que este intestino se desinflame. Desde cosas, cuando son problemas muy severos, hasta cosas naturales como el aloe, la manzanilla, la glutamina, el zinc, que también ayudan, ¿no? Entonces, el tema es tener un diagnóstico propio porque tu disbiosis, Solange, no es la misma que la mía, ¿no? Tu genética no es la misma que la mía. Entonces, tenemos que ser bien individuales en este manejo. ¿Cuál? Por ejemplo, hay
Bien, el tema de la lactosa, ¿también puede causar este tipo de infección? Eh, Producida la disbiosis, ¿no? O sea, imagínate este niño que nació por cesárea, no recibió la buena lactancia y no buena alimentación. Entonces crece y su mamá le da leche todas las mañanas, ¿no? Entonces esta niña en el colegio le duele la barriga, se siente mal y no saben qué es hasta que a los 18, 19 se da cuenta que la leche es lo que le caía mal, ¿no? El problema no es la leche, el problema es que esta niña o este niño desarrolló inflamación intestinal. Y si el intestino se inflama, ¿no? Imagínate que esta es la célula intestinal y esto se llaman vellosidades. Las enzimas digestivas se forman acá. Un intestino inflamado no tiene vellosidades, por lo tanto no tiene enzimas de digestión, por lo tanto no puede digerir a la lactosa. Por lo tanto, muchas de las personas que son intolerantes a la lactosa es el efecto de la disbiosis. Lo mismo con el Entonces, lo mismo con el gluten. Entonces hay un sobreexceso de intolerancia a la lactosa, porque realmente la intolerancia es un problema de un nivel bajo de enzimas, que es un problema genético. Pero muchas de las personas tienen realmente disbiosis y asumen que son intolerantes a la lactosa y nunca más en su vida consumen lactosa, ¿no? Entonces tú haces una dieta como la que estamos haciendo, un tratamiento, y le ofreces, lo que va a suceder, esta persona va a poder tomar leche y sin ningún problema en 6 meses o un año, pero obviamente ya no como hacía antes, sino de manera equilibrada, ¿no? Entonces, la idea es generar una forma de alimentarse saludable, equilibrada, para no volver a caer en ese sistema, ¿no? tener que evitar los alimentos al 100%. Exacto, diagnóstico, desinflamación, tratamiento y reinserción de alimentos. Exactamente. Ok. A ver, tenemos, me pregunta un montón sobre la kombucha y el kéfir, ¿no? ¿Cómo esto es beneficioso para la microbiota y cuántos vasos al día es recomendable? Tienen que entender que todos los cuerpos son distintos. Entonces, lo que necesitamos no va a ser igual, ¿no? No, no te escuché, bueno, escuchaste la kombucha y eso, pero ahí no te escuché más. Te decía que si es beneficioso para nuestra microbiota tomar kéfir o kombucha. Este, Hay otro paradigma de Hipócrates que dice, no de Hipócrates, me estoy equivocando, Paracelso, que era también un médico de esos sabios, pues, ¿no? Que decía, todo puede ser veneno y todo puede ser un medicamento, depende de la dosis, ¿ya? Entonces, no equivocarnos en que obviamente si yo consumo kombucha 3 veces al día, voy a mejorar mi microbiota. Claro. No es así. La kombucha y todos los fermentados alimentan y fortalecen a mi microbiota, pero el 80% de la microbiota depende de mí. Los otros son ayuditas. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Depende de cómo como. La base de todo es la nutrición. Entonces, no equivocarnos en que, ok, me tomo mis 2 sándwiches con palta en la mañana, me como mis tallarines en el almuerzo, no como verduras, y en la noche me voy y me como un postrecito para terminar el día, pero como kombucha 3 veces al día ya mejoré el asunto, Bien. ¿no? ¿Te das cuenta, no? Entonces, es saludable, es bueno, es recomendable, pero como tú dices, bien, ¿no? Cada uno debe tener su dosis, pero en relación a una base de salud, ¿no? Y la base de salud es nutrirse correctamente, adecuadamente, en balance y en equilibrio. Yes. Hay bastantes preguntas también sobre el test. El test no es con análisis, no es de un análisis de heces, ¿no es cierto? Sí, a ver, les explico, ¿no? Entonces, yo soy médico internista. Para los que no saben qué es un médico internista, es Doctor House, es internista, ¿ya? Este, por ejemplo, el internista es el encargado de hacer el diagnóstico. O sea, los casos difíciles o las situaciones, tú vas al internista. Entonces, una de las cosas que me pasó durante mucho tiempo es eso, ¿no? La gente venía con malestares y tú le haces ecografía, examen de heces, seriado, 3 veces y no encuentras nada. Entonces, pues si no encuentras nada, no hay nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, después sale información que la microbiota no se puede cultivar.
Es decir, tú no puedes sacar y cultivar en un medio cultivo como haces con una Escherichia coli en un orocultivo, ¿no? Entonces, el desarrollo de las pruebas moleculares, esta famosa prueba para detectar el virus de COVID que está tan conocida ahora, la PCR, nos permite detectar partículas de ADN y partículas de ARN. Entonces, este examen lo que detecta es la cantidad de ADN y ARN que tienen nuestras heces. Entonces, es un examen que se hace en heces. Tú vas a tu casa, dejas tu muestrita y eso, esperas un tiempo de más o menos de 28 días y viene tu resultado, porque se va a España. Entonces, lo que medimos ahí es la cantidad de ADN de las bacterias y nos sale una lista de bacterias que tienen que estar en equilibrio, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese equilibrio, vemos, oye, tú tienes más de estas bacterias y por eso te estás inflamando, tienes menos de estas, y lo que buscamos es equilibrar, Ok. ¿no? ¿Equilibrar con qué? ¿No? Con probióticos, ¿no? Equilibrar con alimentación, equilibrar con hábitos saludables, cosas que afectan a la microbiota es el estrés, hay una relación de ida y vuelta entre la cabeza y el intestino, el segundo cerebro, por eso se llama, el ejercicio influye mucho en la microbiota, la hidratación, te he visto tomando agua y eso es un gesto de salud importante, ahí estás dándole buena vibra a tu microbiota, ¿no? Entonces, es importante entender de que se hace el examen, viene el resultado y con ese resultado vemos cuál es la composición de esas bacterias para corregirlo y la estabilizamos para que tu sistema de inflamación comience a decaer. O sea, en el ejemplo que puse, ¿no? Si tienes una ciudad con gente que no funciona, es reemplazarlas por gente civilizada. Entonces, si tú reemplazas a estos por suizos, noruegos, la ciudad va a empezar a mejorar en un tiempo prudencial y todo va a volver a funcionar bien. Claro, no, sí, entiendo perfectamente. Y esta prueba en verdad demora 28 días porque analizan un montón de cosas. Ojo con eso. En verdad el resultado es largo, así que un montón de cosas por eso demora, pero es lo máximo. La pueden hacer en Hermani Labs, para todos los que están preguntando, Hermani Lab Genetics, ahí la hacen. Ok, Sí, y no solo te da información de la microbiota, sino te da información de tus genes de absorción de fierro, ¿no? Hay gente que tiene anemia, por ejemplo, y no sabe por qué, y es porque hay disbiosis y eso actúa en el gen de absorción de fierro y eso no se absorbe, ¿no? Hay un ácido graso, perdón, un, un oligosacárido de cadena corta, ¿qué es eso? Es un nombre raro, pero es una sustancia que las bacterias producen que se llama acetoacetato. Y me encanta ese ácido porque cuando entra al cuerpo ese oligosacárido producido por las bacterias se enclava en el metabolismo de la energía. Es muy necesario para que el cuerpo genere energía. Si eso está disminuido, una persona tiene cansancio y fatiga y no entiende por qué. wow, importantísimo. Otro punto también importantísimo, que de todas maneras sí, deben de haber bastantes personas que sienten eso de todas maneras. A ver, dicen, ¿cuál es el nombre de la prueba? El nombre de la prueba es microbiota intestinal, para los que están preguntando. Ok. O sea, el estudio es de microbiota, la prueba se llama Dysbiosis Max. Ah, ahí está, para que lo... Dysbiosis Max, sí. Eh, a ver, sigo con las preguntas. Tengo, la microbiota tiene, son dos que son bien parecidas porque me preguntan lo mismo. La microbiota tiene relación con la rosácea y hay otra que es la microbiota tiene relación con la urticaria. Por supuesto que sí. Lo que hablábamos, ¿no? El sistema inmunológico está relacionado en el 80% en el intestino. Entonces, si este intestino está inflamado, va a generar inflamación en todo el sistema corporal, Ujú. ¿correcto? Entonces, si hay inflamación en el sistema corporal y yo tengo genética de algo, se va a expresar esta enfermedad, ¿no? Entonces, la rosácea es un problema inflamatorio de la piel en esta zona que está asociado a ese estado inflamatorio del cuerpo y asociado a una disbiosis de la piel, ¿no? Porque la piel también tiene su microbiota. Claro. Entonces, si yo tengo inflamación y estas bacterias, en vez de ser saludables o favorables, son inflamatorias, comienzo a tener más rosácea y se perpetúa este fenómeno. ¿Y cuál es lo contradictorio? Que lo tratas con antibióticos. Ok, matas a las bacterias, mejora, pero vuelve a crecer, porque no haces una reposición correcta de la microbiota. La Claro. urticaria es un cuadro de respuesta exagerada a sustancias o cosas externas, ¿no? Es decir, si mi sistema inmune está en defensa por esta microbiota alterada,
me voy a poner una cadena de plata y ¡bum!, me voy a enronchar, ¿no? O voy a inhalar o comer digamos, un langostino y me sale urticaria por alimentaria, ¿no? Y a veces la urticaria tiene que ver con este estado inflamatorio. Me estreso un poquito y ¡boom!, me salen ronchas por todas partes, ¿no? Entonces tiene que ver con todo este estado proinflamatorio por una disbiosis. Yo soy súper así. Como algo que ya me haga que me empiece. Solange, te puedo preguntar, y si no es indiscreción, ¿cómo naciste? ¿Natural o cesárea? No, natural. ¿Y te dieron de lactar? Sí. Ah, bueno, entonces tú, algo, de niña algún antibiótico. Bueno, no sé si cuando me operaron de apéndice, debe ser bastante, sí. A los 4 años. Oh, Exacto. ¿Ves? Entonces ahí recibiste antibióticos y te dañó la microbiota y ahí empezó todo. sí. Por ejemplo, justo la semana pasada también me dio urticaria en la espalda, por, no sé, creo que comí algo diferente, no sé, porque por eso me hago esta prueba, porque en verdad quiero entender qué es lo que está pasando, ¿me entiendes? Entonces, y es en verdad a veces estresa eso, ¿no? Porque ves algo y de la nada todo esto lo tengo rojo, por ejemplo, o toda esta parte de acá del pecho se me pone roja de la... He querido saber por qué es, y este tema me parece como mucho interesante de todo, donde reside todo. Sí, Pero claro, pues y lo frustrante, porque me ha pasado del otro lado, es que tú preguntas, oye, ¿por qué, no? Bueno, así eres, pues, ¿no? Así naciste, te ganaste la lotería, ¿no? Y te tienes que adaptar a tomar de vez en cuando tu antihistamínico, tu corticoide, te baja y te ciclas, ¿no? yo soy cero, cero antibióticos. Así, cero, 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 cero. Solamente los tomé el año pasado que me dio COVID y nada más. No, no, y la pasé mal, ojo, la pasé mal. De verdad que sí sentía como mi estómago movía. Pero Ahora bueno, con tu examen de microbiota te vamos a poner invencible ya. yo sé, confío en ustedes. A ver, esta es otra pregunta que quiero partir diciendo que ninguna pastilla o ningún alimento ni nada bajar de peso, ¿ya? La pregunta es, ¿las pastillas que bajan de peso afectan la microbiota? Este, Todas las pastillas afectan, todas, absolutamente todas, ¿no? Como les decía, un fármaco puede ser medicina o puede ser veneno. Y todo está medido en relación al ser humano, ¿no? Pero nadie mide el impacto en la microbiota. Entonces, toda sustancia química altera a la microbiota, ¿no? Sustancias químicas que no deberían entrar, ¿no? Obviamente no estamos diciendo, oye, nunca tomen pastillas. Hay situaciones en que se debe tomar, ¿no? Pero obviamente cuando se toman tienes que evaluar el impacto que generó y reconstruir el daño hecho, ¿no? Es decir, si uno tiene una neumonía, pues nada, ¿qué toca? Tomar antibióticos, ¿no? Claro, O sea, tampoco estamos diciendo, oye, nah, ¿no? Primero es uno, te sanas, pero después recupérate y preocúpate por el daño y la secuela dada por ese antibiótico tomado, ¿no? Entonces, todas las pastillas pueden dañar la microbiota. Ahora, por ejemplo, en los exámenes de microbiota estamos encontrando mucho aluminio, ¿no? Y ahí investigamos con la gente de España y, por ejemplo, los antidepresivos tienen como excipientes. Si uno lee en las pastillitas, dice el nombre del fármaco, pero bajo excipientes, ¿no? Esos excipientes, por ejemplo, en los antidepresivos tienen aluminio. Entonces hemos encontrado en personas acúmulo de aluminio que daña la microbiota. el polvo de Eh, aluminio. exacto, ¿no? Exacto. Las sartenes de teflón cuando se desgastan y uno pues no cambia pues a cada rato, ¿no? Comienza a botar aluminio y eso daña la microbiota. Tal cual. Mira, hay varias preguntas. Quería responder que sí, la rinitis y el asma y las alergias también están relacionadas con la microbiota. 100%, 100%. Hay un factor, como les digo, no es un factor genético, ¿no? Que nos predispone a una enfermedad, ¿no? Y esa enfermedad se activa cuando hay este desbalance, ¿no? Y este desbalance de microbiota estimula el sistema inmune y puede generar, por un lado, enfermedades alérgicas. Una enfermedad alérgica es una sobrereacción frente a un estímulo externo al cual no deberíamos reaccionar. O sea,
Si yo no soy alérgico, respiro polvo y no pasa nada. Tal vez haga así y nada más. Pero si yo soy alérgico, mi sistema está en una hiperrespuesta. Y esa hiperrespuesta depende del desarrollo inflamatorio y sobreestímulo del sistema inmune en el intestino. Entonces, la rinitis es un síntoma de disbiosis, es un síntoma de una microbiota no saludable. El asma también, la dermatitis, ¿no? También. Y eso lo tienen bastantes personas también. Dice, ¿se puede salir del estreñimiento con el examen de sol? O sea, yo. El estreñimiento es un estado de disbiosis, ¿correcto? Uno no nace estreñido, sino se hace estreñido, ¿no? Y obviamente en ese estreñimiento la mayoría personas que es estreñida come muy poca fibra, ¿no? Entonces el estreñimiento tiene tres componentes, ¿no? El componente fibra, que es la cantidad de vegetales que comes o frutas que comes, porque la fruta tiene fibra también. El segundo componente es la cantidad de líquido, agua, ¿no? Entonces, si comes bastante agua y fibra, las deposiciones se sueltan y obviamente es más fácil ir al baño. Y el otro componente es el componente tensional, ¿no? Si yo soy tenso y estoy contraído, el músculo intestinal también se contrae y por lo tanto, por más fibra que consumas, esa tensión no permite evacuar, ¿correcto? Y obviamente si no evacúo, ¿no? Es como decir, tengo una bolsa de basura encerrada con un nudo por más de 5 días. A ver, abre esa bolsa después de 5 días. Lo mismo pasa acá, ¿no? Si no evacúas, si no eliminas, comienzan a crecer las bacterias y eso genera inflamación. Entonces esta prueba nos ayuda a evaluar el balance para generar eso, pero también hay que ver otros factores, ¿no? Dice, ¿cualquier persona puede hacerse la prueba o desde qué edad es recomendable? Cualquier persona que esté en riesgo de disbiosis, por ejemplo, a ver, si empezamos de niños, yo le haría a los niños que nacieron por cesárea, no han recibido lactancia, como para corregir tempranamente eso, ¿no? En niños que tienen síntomas digestivos, ¿no? Si hay muchas mamás en tus seguidoras que miren a sus hijos y si tienen alergia y asma, pregúntenle cómo funciona su sistema digestivo, ¿no? Porque a veces eso no se mira, ¿no? Entonces, el asmático no va al baño cada 3 días, pero así es, ¿no? O sufre al ir al baño, o va al baño a cada rato, ¿no? Entonces, todos esos patrones no se observan o se consideran como normales, pero no son normales, ¿no? Entonces, los niños que tienen ya alguna patología, algún problema de los que hemos hablado, deberían hacerse. Los adultos, que también tienen enfermedades metabólicas, inflamatorias, o no se sientan bien, o tienen estos diagnósticos de colon irritable, de gastritis crónica, en estados de depresión, los estados de ansiedad, también es muy importante equilibrar la microbiota. La serotonina, que es el neurotransmisor del ánimo, ¿no? O sea, la serotonina en el cerebro genera buen estado de ánimo. Tal cual. Y cuando la luz del sol cae, esa serotonina se convierte en melatonina. Y esa melatonina nos hace dormir. ¿Correcto? Entonces, un síntoma de que nuestra serotonina está baja es el mal sueño, ¿no? Un síntoma de la que la serotonina está alta es que no nos sentimos bien. ¿Y sabes dónde se produce el 80% de la serotonina, Solange? ¿Dónde? En el intestino. No, en esta micro. Wow. Entonces, tú no puedes mejorar una depresión si no mejoras la microbiota. Y es por eso que mucha gente en depresión empieza con una pastilla, de ahí se le sube la dosis, de ahí le subes a otra, se la cambias, pero al final nunca resuelves el problema y dices, bueno, eres depresivo de nacimiento. No, porque no has trabajado en tu serotonina endógena. ¿Dónde se forma tu serotonina endógena? En tu intestino. Entonces, si las formas más potentes de generar serotonina es actividad física, salud del intestino, microbiota y alimentación, vitamina D, vitamina B2 y complejo B, magnesio, vitamina D, reuniones sociales y chocolate y vino. Esas dos. Las dos últimas. Está bien. Entonces, eso te mejora la serotonina. Entonces, si tú no trabajas en eso y te embocas a la pastilla, pues no vas a conseguir buenos resultados y al final nos volvemos dependientes de una pastilla, no porque sea la culpable la pastilla, sino que realmente no estamos haciendo el trabajo correcto.
Claro, cuando en realidad tenemos que trabajar dentro. Me gusta esa palabra, hay que trabajar en uno mismo. A ver, los alimentos, no sé si hay un límite de la hora de live, ¿ya? Pero en todo caso creo que nos queda. Tengo otras preguntas que es, ¿los alimentos con pH ácido alteran mi microbiota? Sí, claro que sí, claro que sí. De todas maneras, el pH lo debe equilibrar la microbiota y el pH ácido significa que hay acidez y esa acidez va a alterar el crecimiento de bacterias proinflamatorias, ¿no? Entonces, el pH ácido solo debe estar en el estómago, en el intestino, en el colon debe ser un pH alcalino, Se llama Marco Carvajal, apúntenlo, por favor. El capo. con B chica, con B chica. Ahora voy a dejar tu Instagram cuando guarde el en vivo. Dice, cuando me hincho, que algo pasa con mi microbiota, eso ya lo hablamos. ¿La hidroterapia de colon ayuda a mejorar microbiota? Esa es una pregunta bien complicada, ¿no? Probablemente te pueda generar un alivio temporal porque evacúas, eliminas, pero es antinatural, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que partir de que la evolución nos hizo lo que somos y creo que si hemos llegado a ser lo que somos después de 200.000 años de evolución, no creo que hace 10.000 o 20.000 años hubiésemos hecho estas hidroterapias de colon, ¿no? No, no, yo no creo que sea un gesto que genere salud. Puede generar mejoría temporal, pero no me suena, ¿no? No duradero, que es lo que estamos buscando, ¿no? Que esto dure, no que Correcto. estoy y que al final regreses a lo mismo. Dice, con este examen que se hoy puedo saber si tengo gastritis o reflujo. Interesante. La gastritis y el reflujo es un síntoma de disfunción del sistema digestivo y de disbiosis, ¿no? Entonces, el diagnóstico de gastritis se hace por endoscopía o por sintomatología. El diagnóstico de reflujo también se hace por esas pruebas. Pero el problema no es hacer el diagnóstico, sino cómo solucionarlo, ¿ya? El problema de reflujo es un problema de falta de ácido. Suena raro, suena un poco contradictorio, ¿no? Porque, ¿cuál es el problema? O sea, no entiendo. Si tengo reflujo y ese reflujo me quema el esófago y el doctor dice que lo que falta es ácido, no entiendo. ¿Ya? Claro, Lo voy a explicar, ¿no? El ácido tiene que estar en el estómago y niveles correctos de ácido estimulan al esófago para que el esófago se cierre, ok. ¿correcto? O sea, si yo tengo buen ácido, mi esófago va a estar cerrado. Si yo tengo poco ácido, mi esófago se va a abrir, ¿no? Y eso va a permitir el reflujo, ¿correcto? Entonces, lamentablemente como médico dicen, no, es el pH, entonces te dan antiácido y perpetúan la situación. Entonces, lo que debemos hacer, obviamente, es eliminar sustancias inflamatorias y ayudar al estómago a tener ácido. La mejor manera de tratar el reflujo es tomando medio vasito de agua con zumo de limón 5 o 10 minutos antes de las comidas. Estimulo el estómago y el esófago con ácido y el esófago se cierra, ¿no? Entonces, eso se llama fisiología del cuerpo, ¿no? O sea, no es lógico que si yo tenga ácido en el estómago, como médico bloquee el ácido del estómago porque obviamente estoy alterando la funcionalidad. Si yo bloqueo el ácido del estómago, el ácido tiene la función de cuando yo como, mate las bacterias dañinas. Si yo no tengo ácido, las bacterias pasan y voy a generar más disbiosis. Claro. Wow. Si yo tengo ácido en el estómago, el ácido lo que genera es activar sustancias de absorción. Por ejemplo, el fierro se oxida y me permite ser absorbido. Si yo no tengo ácido en el estómago, no absorbo fierro, calcio, magnesio y una serie de sustancias que no se activan las enzimas de digestión y altero todo el funcionamiento intestinal, ¿no? Entonces, ¿cómo curas tú el reflujo o la gastritis? Primero, evaluando tu disbiosis, corrigiéndola, evitando los alimentos que te inflaman y activando tu sistema de ácido en el estómago, no desactivando. Perfecto. Entonces, en conclusión, sí ayuda con eso la prueba que me he hecho. Si la ansiedad está afectando tu sistema digestivo o tu flora intestinal, ¿tiene que ver con la microbiota intestinal? ¿Debería tomar algo?
Lo mencionamos, ¿no? El trastorno de ánimo, depresión, eso tiene que ver con la serotonina. La serotonina viene del sistema digestivo y si el sistema digestivo está inflamado por esta disbiosis, pues obviamente no vamos a tener buena serotonina. Y Eh, el estrés también, digo, está... sí, claro que sí. El estrés crónico funciona bioquímicamente como una depresión. O sea, se agota la serotonina que hace que comencemos a funcionar mal y eso obviamente también hace que funcione mal el intestino y se genere disbiosis. Hay bacterias muy sensibles al estrés, ¿no? La acaremancia, que es algo que he aprendido leyendo estas pruebas, cuando hay estrés está disminuida, entonces yo te doy ese tipo de bacterias y comienzas a tolerar mejor el estrés. Wow. Dice, no dormir bien afecta a mi microbiota intestinal. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Ese es otro hábito importantísimo también. La salud está sembrada en los hábitos, ¿no? Y todo lo que hagamos va a generar un impacto en todo, ¿no? Somos seres únicos y todos interconectados, ¿no? Ok, entonces, para terminar, Marco, muchísimas gracias por todo, pero quiero que nos resumas así, en general, por qué recomendamos hacernos esta prueba, porque es importante conocer sobre nuestra microbiota y, y dónde te pueden encontrar, porque muchas personas están preguntando de dónde puedo sacar una cita, dónde puedo sacar una cita, así que cuéntanos eso. Te cuento, en resumen, la salud, y va primero de todo, depende de los hábitos, ¿correcto? Nutrirse adecuadamente, hacer actividad física correctamente, el buen descanso, higiene de sueño y el estado emocional y manejo de estrés. Para mí son 4 patas, ¿no? Algunos le ponen 5 o 6. Dentro de lo que es todo el sistema, para que esto funcione, tenemos que entender de que para que una planta crezca bien, que una planta tenga hojas, tenga frutos, lo importante es la raíz. La raíz del ser humano es el intestino. Y el intestino y su microbiota en un buen funcionamiento nos van a permitir salud. Si no te sientes bien, tienes alguna enfermedad o tienes alguna disfunción, empieza por la raíz. El intestino es la raíz de casi todas las enfermedades. ¿Y cómo se puede hacer con esta prueba de, cómo se llamaba? Me dijiste la prueba. Disbiosis Max, prueba de microbiota. La hacen en Hermani, ahí viene el cherry. Bueno, yo soy médico internista, soy médico funcional, estamos en el Instituto de Medicina Funcional Integral. Es un enfoque no nuevo, es un enfoque muy antiguo, por eso hablo de Hipócrates y hablo de esto, pero que obviamente está reconquistando la verdadera relación médico-paciente y mirar al paciente integralmente, ¿no? En el desarrollo de la tecnología hemos partido al ser humano en cerebro, corazón, pulmón, riñón, intestino, etcétera, etcétera, y al final hemos perdido esa integralidad, ¿no? Entonces, entendamos que una enfermedad es una disfunción que si nosotros corregimos, desaparece la enfermedad y para eso tenemos que manejarlo integralmente. Máximo, lo máximo. Muchísimas gracias, Marco, de verdad, te pasaste. Tenías razón, de verdad eres un capo, sabes absolutamente todo. Yo creo que ha quedado mucho más claro. Igual voy a guardar este en vivo y te agradezco un montón. Espero poder hacer un nuevo en vivo cuando ya me den mis resultados para poder ahí, para poder hablar un poco de esto y qué significan y qué es lo que tengo que hacer después, ¿no? Para que las personas también sepan. Espero que les haya gustado a todos. Una vez más, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Solange. De verdad, nuevamente te felicito Gracias. y encantado de participar y dar salud, conciencia. Así es. Muchísimas gracias.